La Segunda Guerra Mundial fue uno de los capítulos más complejos y variados de la historia humana, con capas sobre capas de toda la trágica historia. Nos gusta pensar que tenemos la imagen completa de la lucha entre las potencias aliadas y del eje, pero las tropas, tanques, barcos y aviones son solo parte de la historia, porque detrás de cada batalla cataclísmica hay un mundo silencioso, secreto y mortal de los espías. Ser un espía para los aliados en la Segunda Guerra Mundial significaba que había una posibilidad entre 4 de que no regresarías, y sin embargo, había quienes prosperaban en este ambiente y libraban una guerra clandestina con grupos de resistencia que luchaban por liberar sus patrias y cuya contribución a la victoria fue inmensurable. Se necesitaba un cierto tipo de persona para ser un espía exitoso, pero ¿qué se necesitaría para ser marcado como el espía más peligroso del mundo por tu enemigo? Esta es la historia de una mujer que ganó ese título. Esta es la historia de Virginia Hall. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Virginia Hall nació en Maryland, Baltimore, el 6 de abril de 1906 y desde una edad temprana estaba claro que la nueva incorporación a la familia Hall no iba a contentarse con terminar su educación y encontrar un esposo para empezar una familia. Dotada de una habilidad única para aprender idiomas extranjeros y llena del espíritu de aventura, dejó claro que tenía la intención de viajar, con su objetivo final de convertirse algún día en una diplomática de los EE. Un objetivo bastante elevado para una mujer en aquel tiempo. Asistió a los colegios femeninos en Radcliffe, en Massachusetts, y luego en Bernardo, en el estado de New York, donde estudió francés, alemán e italiano, antes de asistir a la Universidad George Washington. Aquí añadió economía a su educación. Después de un breve romance con un hombre con el que parecía destinada a casarse, terminó debido a su infidelidad. Decidió continuar su educación en Europa, antes de buscar comenzar su carrera diplomática, encontrando un trabajo como empleada del servicio consular en la embajada de los EU en Varsovia, Polonia, en 1931. Sin embargo, después de solo unos meses, solicitó un traslado para trabajar en Izmir, Turquía. Hall disfrutaba de todo lo que la vida en la exótica Turquía tenía para ofrecer, pero lamentablemente esto llevaría a un incidente que cambiaría su vida para siempre. Una actividad popular en la que ella y sus amigos del consulado americano solían participar era cazar aves de caza en los pantanos alrededor de Izmir. Hall conocía bien las armas de fuego, pero en una caza en 1933, descuidadamente permitió que el cañón de su arma cargada apuntara hacia abajo antes de soltarla. Al alcanzar instintivamente el arma que caía, sus dedos apretaron inadvertidamente el gatillo y un solo disparo fue disparado a su pie izquierdo. Para cuando sus amigos lograron llevarla a un hospital cercano, la septicemia se había instalado, obligando a los médicos a amputar la pierna para evitar que la intoxicación sanguínea se extendiera y la matara. Incluso entonces no estaba claro si sobreviviría y durante varios días entró y salió de la conciencia, pero finalmente se recuperó, atribuyendo su persistencia a un sueño con su padre fallecido diciéndole que su madre aún la necesitaba. Recuperándose de vuelta en los Estados Unidos, finalmente le adaptaron una pierna protésica con la que caminaba con una ligera cojera, pero nunca dejó que su discapacidad definiera quién era ella. Regresó a su trabajo como secretaria en Turquía y luego en Italia y Estonia, pero, insatisfecha con el trabajo, continuamente solicitaba roles más importantes en el servicio diplomático. Sus esfuerzos siempre fueron rechazados, algo que ella atribuía a su pierna artificial más que a cualquier otra cosa. Frustrada por su falta de progreso, mientras aún estaba en Estonia en abril de 1939, renunció a su puesto pero decidió quedarse en Europa del Este por el momento, en lugar de regresar a los Estados Unidos. Ese verano fue, por supuesto, difícil para todo el continente, sino para el mundo, ya que Hitler estaba en marcha. Casi 2 meses después de que la Wehrmacht alemana invadiera Polonia, Hall se dirigió al oeste hacia Francia con la determinación de hacer algo para detener la propagación del fascismo, encontrando un lugar dentro de la unidad de ambulancias del ejército francés. En mayo de 1940 se encontró conduciendo una ambulancia a tan solo 20 millas de las líneas del frente,
donde presenció el caos de primera mano. Su vehículo fue atacado desde el aire varias veces, mientras que los refugiados desesperados a menudo inundaban la ambulancia buscando ayuda, que a menudo no podía dar, habiendo agotado sus propios suministros. Con Francia finalmente derrotada, Hull no tenía intención de vivir bajo una dictadura. Con las vías a Reino Unido y Estados Unidos bloqueadas, su única salida era ir al sur hacia España, un país neutral oficialmente, pero con simpatías hacia Hitler. Pura casualidad, en España conoció a un oficial de inteligencia británico llamado Jorge Bellows, quien quedó tan impresionado con ella que decidió presentarla a un asociado suyo llamado Nicholas Barrington. Barrington trabajaba para una nueva rama del gobierno británico conocida como la Dirección de Operaciones Especiales o SOE, que había sido establecida por el primer ministro Winston Churchill en 1940, con las fuerzas británicas gravemente golpeadas, incapaces de lanzar cualquier tipo de asalto en Europa en el futuro previsible. La SOE trabajaría junto a grupos de resistencia locales en tierras ocupadas, recopilando inteligencia sobre el enemigo, coordinando operaciones entre células de resistencia, saboteando el equipo alemán y, por supuesto, llevando a cabo asesinatos. Con su conocimiento de los idiomas europeos, su experiencia de primera mano en el terreno en Europa y su impulso y determinación naturales, era una candidata ideal, por lo que fue transportada a Reino Unido para su inducción y entrenamiento. Luego, Hull fue asignada a la sección F de la SOE. La F representa a Francia y no pasó mucho tiempo antes de que se le diera su primera asignación. Utilizando su nacionalidad como camuflaje para su verdadero propósito, fue insertada en la Francia de Vichy el 23 de agosto de 1941, haciéndose pasar por una reportera del New York Post, quien más tarde imprimiría historias bajo su alias para ayudar a ocultar su verdadera identidad. Esto le permitió hacer preguntas y tomar notas abiertamente sin despertar demasiadas sospechas. Tanto la Francia de Vichy como los Estados Unidos ahora eran neutrales en la guerra en curso. Trabajando para la SOE, Hull se basó en y alrededor de Lyon y ayudó a establecer y mantener una red de casas seguras para que los agentes las usaran cuando se escondían de las autoridades francesas de Vichy y sus amos de la Gestapo. Su red, o circuito como se les conocía, se le dio el nombre en clave Heckler para identificarla en la SOE. También pasó mensajes entre diferentes agentes, así como las muchas células de resistencia dentro de Francia que se estaban estableciendo. Además, recolectó datos de inteligencia sobre funcionarios gubernamentales sobornables o chantajeables para apoyar la causa contra Hitler. Esto a veces se lograba pagando a prostitutas por información que sus clientes alemanes o de Vichy les filtraban en momentos en que sus defensas estaban bajas. Sabía que mantener un perfil lo más bajo posible sería la clave para mantenerse con vida, por lo que comenzó a vestirse de manera extremadamente conservadora, mientras se volvía creativa con su maquillaje, usándolo para resaltar o ocultar partes de su rostro, en un esfuerzo por nunca parecer exactamente igual que el día anterior. Su naturaleza cautelosa la protegió de ser descubierta en varias ocasiones. Apenas 2 meses después de su llegada a la Francia de Vichy, escapó por poco de ser capturada cuando sospechó que las autoridades de Vichy se habían enterado de una reunión entre agentes de la SOE. La reunión fue efectivamente allanada y varios agentes fueron arrestados, pero ella logró escapar sin ser detectada. Igualando la puntuación, Hull jugaría un papel fundamental en la organización de una fuga de prisión de 12 de los agentes capturados de la prisión de Mausac. El 15 de julio de 1942, con herramientas escondidas en paquetes de comida por la esposa de un prisionero, los agentes escaparon. Hull organizó una ruta de escape con transporte y refugios seguros. Fue un éxito extraordinario para la SOE, pero desató la furia de la Gestapo, que envió a más de 500 agentes para rastrearla a ella y a los fugitivos. A pesar de los mejores esfuerzos de Virginia, finalmente comenzó a despertar sospechas, y en noviembre de 1942 un sacerdote francés y un informante alemán la señalaron como posible agente de la SOE. Había llegado el momento de que ella escapara, y así, una vez más, corrió hacia la frontera española, recorriendo unas 50 millas a través de los Pirineos mientras el invierno comenzaba a morder antes de llegar a la seguridad de España. Por entrar ilegalmente al país, fue arrestada por las autoridades españolas y brevemente detenida antes de que el consulado de los EU negociara su liberación, después de lo cual regresó a Reino Unido. Para el momento de su regreso, la situación general con la guerra había cambiado dramáticamente.
Su nativa Estados Unidos ahora estaba completamente enredada en la lucha contra Hitler, y con la SOE considerándola comprometida, decidió unirse a la organización equivalente estadounidense, apodada la Oficina de Servicios Estratégicos, o OSS. En defensa de la SOE, tenían todas las razones para ser cautelosos al enviarla de nuevo al campo. Los alemanes seguían buscándola furiosamente, y habían llegado a reconocer que caminaba con una ligera cojera como resultado de su pierna protésica, lo que los llevó a referirse a ella como la Dama Coja de Lyon. Un hombre en particular había mostrado interés en capturarla, un cruel nazi llamado Klaus Barbie, el hombre que la historia recordaría como el carnicero de Lyon. Barbie se había obsesionado casi con capturarla, y la había marcado como la espía enemiga más peligrosa dada su éxito en Francia, aunque laboraba bajo la falsa creencia de que ella era canadiense en lugar de estadounidense. Con la sociedad nazi enfatizando el lugar de una mujer como ama de casa, el uso de agentes femeninas era visto como obsceno por la Gestapo, y las agentes femeninas capturadas eran sometidas a formas de tortura posiblemente aún más atroces que sus camaradas masculinos. Se esperaba la tortura típica en la línea de uñas arrancadas, pero también estaba el aspecto de la agresión sexual, uno de los métodos preferidos de degradación de Barbie. Pero mientras esto era suficiente para mantenerla al margen dentro de la SOE, la OSS sintió que sus habilidades y experiencia eran desesperadamente necesarias, y así, ahora bajo el mando estadounidense, se preparó para regresar a Francia. Sin embargo, su naturaleza cautelosa, que hasta ahora la había mantenido con vida, la guió a tomar precauciones adicionales y más extremas. Reconociendo que la Gestapo tenía una impresión bastante precisa de su apariencia, decidió hacerse pasar por una mujer mucho mayor, lo que le permitió cambiar su forma de caminar a más de un arrastre, como corresponde a la impresión de una anciana, mientras al mismo tiempo ocultaba su cojera. También aprendió de un maquillador cómo enfatizar sus líneas faciales naturales para hacerlas parecer arrugas, envejeciendo aún más su apariencia. Pero quizás lo más drástico, pagó a un dentista de Londres para que limara sus prístinos dientes blancos para que parecieran agrietados y dañados, como corresponde a una campesina francesa. Fue en marzo de 1944 cuando debía regresar a Francia. Los preparativos para los desembarcos del día D estaban bien encaminados, y su principal objetivo era hacer contacto con la resistencia francesa y ayudar a sentar las bases para la invasión. Operando bajo el nombre en clave, Diana aterrizó en Britania la noche del 21 de marzo de 1944, siendo insertada por lancha artillada en lugar de ser lanzada en paracaídas, como era el método típico debido a su aterrizaje con ella. Esa noche estaba Enrique Lassot, de 62 años, quien iba a liderar su red de la OSS, pero Hall no estaba impresionada con él y pronto se separaría, creyendo que su naturaleza habladora le metería en problemas. En la antesala del día D, gran parte de su tiempo lo pasó armando y entrenando a la resistencia francesa y coordinando sus esfuerzos con el mando aliado. Basada en el campo al sur de París, se hizo pasar por una lechera francesa durante gran parte de sus horas de luz del día, mientras entrenaba a nuevos miembros de la resistencia durante la noche. A pesar de su tiempo en Francia, su acento aún dejaba mucho que desear, por lo que enlistó el apoyo de una mujer local para hacer la mayor parte de la conversación en público que pudieran permitirse. Trabajando con el cuartel general aliado en Reino Unido, creó varias células de resistencia y organizó lanzamientos aéreos de armas para que las usaran, esencialmente construyendo un ejército de insurgentes de varios cientos de fuertes. Sus células de resistencia se aseguraron de que las actividades alemanas detrás de las líneas del frente en y alrededor de Normandía después del 6 de junio nunca estuvieran seguras y se interrumpieran constantemente. También intentó otro escape de prisioneros, pero desafortunadamente esto falló. A medida que los aliados salían de Normandía, Hall fue trasladada más al sur, pero un problema persistía donde quiera que iba, y era la falta de respeto de algunos de los líderes de la resistencia francesa que no reconocían su autoridad, ya sea porque era una mujer, o porque se le había otorgado el insignificante rango de segundo teniente en la OSS, y estaba dando órdenes a los líderes de la resistencia francesa, que se veían a sí mismos como coroneles o incluso generales. Sin embargo, persistió con ellos y finalmente ganó su respeto, aunque de mala gana. Para septiembre de 1944, gran parte del oeste y norte de Francia había sido liberada, incluyendo París, y los restos del gobierno de Vichy habían huido al exilio en Alemania. Por lo tanto, la resistencia francesa estaba siendo cada vez más incorporada en los ejércitos aliados regulares, haciendo redundante la asistencia encubierta de la SOE y la OSS. Como tal, Hall
quien para entonces había abandonado su disfraz de anciana, se le dio posiblemente su misión más peligrosa hasta ahora, y eso era entrar en Austria y trabajar con grupos antinazis en el país que había sido absorbido por Alemania durante el Anschluss en 1938. Trabajar con un hombre llamado Pablo Goliat, operar en Austria, era bastante diferente a Francia. A Paul y Goliat se les otorgó mucha más libertad para seleccionar sus operaciones, aunque se les instruyó para que priorizaran el ataque a las nuevas bases de cazas a reacción de Alemania. También se les dijo que al seleccionar reclutas para sus células de resistencia austriacas, la calidad era preferible a la cantidad, ya que las unidades más pequeñas tenían menos probabilidades de ser descubiertas por los alemanes. La resistencia armada austriaca no estaba ni cerca de la escala de otras naciones bajo la esvástica, pero tenía el peligro adicional de operar en una población cuyas lealtades a menudo eran desconocidas. Los grupos de resistencia austríacos, como aquellos con los que Hall y Goliat coordinaron, enviaron información vital sobre las operaciones alemanas y posibles objetivos para los bombardeos aéreos, así como emboscadas y sabotajes, todo mientras producían alguna de la primera información confiable sobre la escala del Holocausto hasta este punto. El 7 de mayo de 1945 Alemania se rindió incondicionalmente, poniendo fin a la guerra en Europa. Al regresar a Francia, Hall se encontró inmediatamente escribiendo informes frenéticos sobre quienes la habían ayudado a ella y a su resistencia, no solo para que pudieran ser reconocidos por su contribución, sino para detener cualquier violencia o asesinato hacia sospechosos colaboradores que en realidad estaban trabajando con ella. El sacerdote que la había revelado a los nazis en 1942 fue uno de los ejecutados después de la guerra. Pablo Goliat y su compañero de trabajo vivieron juntos en Estados Unidos tras la guerra, casándose finalmente en 1957. Virginia Goliat murió el 8 de julio de 1982. Su historia fue en gran medida pasada por alto durante muchos años debido a su silencio sobre lo que hizo. Sin embargo, en años recientes, a medida que su historia se ha descubierto, podemos mirar hacia atrás en la historia de esta mujer extraordinaria y honrar su papel instrumental en la derrota de la tiranía fascista. Virginia Hall, la espía más peligrosa del mundo.